Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo capítulo de esta bella historia, espero la disfruten tanto como yo. Esta historia y los personajes no me pertenecen, todos los créditos a su respectivo creador, link de la historia en la descripción. Ahora sí, disfruten la historia. Por fin te encontré. Esconderse en un agujero te conviene. Fue muy difícil encontrarte a pesar de que conocía tu ubicación general. Dijo León mientras sonreía mientras se acercaba casualmente a Mako. Mako no entendió lo que León quería decir con esa declaración, pero sin embargo, bajó la guardia y permitió que León se acercara a él. Mako se sintió muy aliviado de ver a León. Pensó que León sería su salvación, ya que podría ayudarlo a encontrar el antídoto más rápido con su velocidad y podrán salvar a Bill. Sin embargo, lo que no esperaba era una rodilla justo en el estómago con toda su fuerza por parte de León tan pronto como se acercó a él. Mako gimió de dolor ya que fue un golpe fuerte y lo hizo caer de rodillas. ¡Au! ¿De verdad creías que te aceptaría como amigo después de lo que me hiciste? León le gritó mientras daba vueltas a su alrededor. Intentaste quemarme vivo. Patear. Me humillaste frente a tanta gente. Patear. Lastimaste a mi mejor amigo y casi arruinaste su vida. Patear. Le dio a Mako varias patadas en el estómago mientras expresaba todas las razones de su ira. Mako ni siquiera tuvo tiempo de hacer nada, ya que antes de que pudiera recuperarse del golpe anterior, lo golpearían nuevamente. He venido aquí para ajustar cuentas. ¿No creías honestamente que solo porque te pusiste del lado bueno de mi crédulo padre estarías a salvo? Dijo León mientras le daba a Mako una última patada en la cara. 25 HP. El usuario se ha roto la nariz. Mako estaba sangrando por varios lugares y había sido gravemente herido. Trató de gatear para tratar de alejarse de León, pero casualmente caminó frente a él y se puso en cuclillas junto a su cara. Tenía una mirada de decepción en su rostro mientras veía a Mako luchar. Esto es patético. No quiero destruirte cuando no puedes defenderte. Quiero que esta sea una pelea justa con todos mirando. Quiero que sientas la misma humillación que yo. Y... León se detuvo de repente antes de terminar su oración. ¡Ah! León gritó. Miró hacia abajo y pudo ver una cuchilla clavada en su pantorrilla. La herida era profunda y en lugar de derramarse sangre por todas partes, el hielo comenzaba a formarse a su alrededor. De repente, León se sintió mucho más débil, tanto que tropezó hacia atrás y cayó al suelo frente a Mako. Mako quitó la hoja de la pierna de León, lo que lo llevó a gritar aún más fuerte. Mako también seguía tirado en el suelo. No había sido gravemente herido tanto como para que el sistema activara la curación de emergencia, lo que agotó gran parte de su energía ni podía usar recuperar, ya que solo podía activarse después de 30 minutos de no recibir daño. Mako rápidamente sacó una píldora curativa de alto nivel y se la metió en la boca para poder comenzar a recuperarse. Todavía pasaron un par de minutos hasta que Mako pudo levantarse del suelo y pararse sobre sus propios pies. León también estaba gimiendo de dolor, incapaz de moverse ya que su movilidad se vio comprometida debido al enorme trozo de hielo que estaba alrededor de su herida que minaba su fuerza. Mako miró hacia León sin decirle una palabra y comenzó a tropezar hacia Bill, que estaba durmiendo mientras se apoyaba contra una roca. Verlo alejarse estaba haciendo hervir la sangre de León. Comenzó a gritarle insultos, llamándolo cobarde que huía de una pelea. Oye, vuelve aquí y enfréntate a mí. No puedes simplemente alejarte. O acabas conmigo ahora o de lo contrario será mejor que desees no volver a enfrentarte cara a cara contra mí. León gritó. Mako siguió ignorando todo lo que estaba diciendo mientras simplemente alcanzaba a Bill, se ponía su mochila, aseguraba a Bill en su espalda nuevamente con la lona y comenzaba a dirigirse hacia la salida. León finalmente dejó de gritar por un minuto cuando finalmente notó a Bill. Desde el ángulo en el que había entrado, Bill no era visible ya que estaba detrás de la roca, pero ahora podía verlo claramente y notó que algo andaba mal con él. Su piel se veía extremadamente pálida y parecía que también había perdido peso. Estaba sudando profusamente y ni siquiera podía abrir los ojos. León se quedó en silencio después de eso mientras Mako caminaba lentamente junto a él mientras cargaba a Bill en su espalda. Se detuvo justo cuando había pasado junto a él y dejó escapar un pequeño suspiro. Es una pena que fueras uno de esos mocosos malcriados que nunca entendieron cómo funciona el mundo, dijo Mako.
Los ojos de León se abrieron cuando escuchó el comentario de Mako. Se dio la vuelta para mirar a Mako con una cara llena de conmoción e ira y preguntó: ¿Qué acabas de decir? ¿Me escuchaste?, contestó Mako. Cuando nos conocimos por primera vez durante el torneo de batalla real, solo tenía la habilidad de disparar. Conocía los movimientos básicos y no era tan fuerte. Tenías la ventaja ya que tenías algo de entrenamiento y una mejor habilidad. Sin embargo, aún perdiste. ¿Quieres saber por qué? Mako le preguntó a León antes de que pudiera decir algo. León no tenía una respuesta a la pregunta de Mako mientras permanecía en silencio y continuaba mirando a Mako con ojos llenos de odio. Es porque tenías demasiada confianza. Tus movimientos fueron descuidados y era obvio que estabas presumiendo. En lugar de aprender tu lección y aceptar tu derrota como un hombre, empujaste a Enzo Aturio y lo hiciste enfrentarme. Cuando perdió contra mí y Bill, no solo se perdió su reputación, sino que también te humillaron. Todo eso podría haberse evitado si te hubieras armado y aceptado tu derrota. Podrías haber tratado de mejorar y luchar contra mí nuevamente con honor. Sin embargo, eliges rastrearme y agredirme cuando bajó la guardia contra ti. Y no te equivoques, podría haberte contrarrestado fácilmente con una de mis habilidades, pero estaba demasiado cerca de Billy, dada la condición en la que se encuentra, no quería arriesgarme a que una de mis habilidades lo dañara accidentalmente. A diferencia de ti, me preocupo por otras personas y felizmente sacrificaré mi cuerpo si eso significa que permanecen a salvo. Así que no. No te daré la pelea que tanto deseas porque tengo mis prioridades claras. Aunque probablemente podría pelear contigo en igualdad de condiciones en este momento, tengo asuntos más importantes con los que lidiar que tú. Mako terminó su pequeño discurso antes de continuar caminando hacia su salida. Sin embargo, antes de alejarse, Mako metió la mano en su bolsillo y sacó otra píldora curativa. Arrojó la píldora hacia León, quien la agarró con las manos. No se deshará del hielo, por lo que aún tendrás que esperar, pero comenzará a curar tu herida mientras tanto para que puedas caminar nuevamente, aconsejó Mako y reanudó su caminata. León se quedó sin palabras después de lo que Mako acababa de decir y hacer. No quería admitirlo, pero en el fondo, sabía que lo que Mako había dicho era completamente correcto. Fue su culpa que Mako lo derrotara, él fue quien emparejó a Rino contra él, y a juzgar por el hecho de que Mako había derrotado a varios guardias a la vez, era bastante sospechoso cómo no trató de defenderse, sino que siguió arrastrándose. Pero no podía dejar que esto sucediera. Mako se alejaba justo frente a sus ojos. La persona que había tratado de encontrar desde el momento en que aterrizó en la isla ahora se estaba alejando y no podía hacer nada. Espera. León gritó desesperado. Mako detuvo sus pasos y lentamente se dio la vuelta para escuchar lo que León tenía que decir. ¿A dónde vas? ¿Por qué lo llevas? Preguntó León señalando a Bill. Fue envenenado por una bestia de alto nivel y pronto morirá si no le encuentro un antídoto, respondió Mako. Sabes, él y yo no comenzamos en los mejores términos, pero eventualmente, superamos eso y nos hicimos amigos. Me ha respaldado desde entonces y no quiero perderlo. Todavía tengo tiempo y trataré hasta el final de salvarlo. Agregó Mako. León tenía una mirada desconcertada en su rostro cuando se dio cuenta de algo. Mientras corría por la isla, tratando de encontrar a Mako, atacó a cualquiera que se cruzara en su camino. Por supuesto, esas personas llevaban artículos como comida en ellos, y él los agarraba todos para no tener que perder el tiempo buscando comida. Mientras saqueaba una de las mochilas del cadete que había golpeado brutalmente, se encontró con un Bill en el que no pensó mucho ya que simplemente lo arrojó a su mochila. Pensando en ello ahora, rápidamente se quitó la mochila y comenzó a buscar el vial. Mako se dio la vuelta y comenzó a caminar de nuevo, pero esta vez ni siquiera dio un par de pasos cuando las palabras de León lo congelaron por completo en el acto. ¿Te refieres a esto? Dijo León, sosteniendo un frasco en sus manos lleno de líquido verde en su interior. Mako rápidamente se dio la vuelta y notó el frasco en sus manos. No podía creer lo que veía, pero para confirmarlo, usó análisis en él y las palabras que se mostraban frente a sus ojos eran exactamente tan bonitas como una pintura de clase mundial. Analizar. Antiveneno de alto grado y un antídoto general que anula los efectos de cualquier veneno que sea equivalente al nivel alto. Este antídoto no revierte el daño que ya ha causado el veneno, sino que eliminará el veneno en sí, por lo que ahora se pueden consumir otros medicamentos de regeneración para recuperar la salud. ¿De dónde sacaste eso? Mako preguntó con voz temblorosa mientras miraba el frasco verde que había estado buscando desesperadamente durante las últimas 24 horas. Se lo robé a un tipo mientras te buscaba. Realmente no sabía qué hacer con él y lo guardé en mi bolso en caso de que lo necesitara más tarde.
respondió León. Oh, gracias a Dios. Mako exclamó mientras caía de rodillas con lágrimas en los ojos. La alarma del temporizador constante para la búsqueda lo estaba volviendo loco, pero ahora finalmente desaparecería ya que finalmente había podido encontrar el antídoto. Abrió la lona y volvió a colocar suavemente a Bill en el suelo. Después de eso, se acercó a León, que todavía estaba en el suelo con la pierna aún congelada. Extendió la mano para agarrar el frasco de sus manos, pero León apartó su mano. «León, ¿qué estás haciendo?», preguntó Mako al ver aparecer una sonrisa en el rostro de León. «Sabes, este es el único antídoto que tengo y tal vez tenga que usarlo más adelante para mí». «¿Qué te hace pensar que simplemente lo iba a entregar?», respondió León. Las palabras de León hicieron que Mako sintiera como si 1000 agujas le estuvieran pinchando el corazón. Mako estaba tan sorprendido por la respuesta de León que ni siquiera podía sacar las palabras de su boca. Se sentía como si estuviera justo enfrente de la línea de meta a punto de cruzarla, pero de repente la línea de meta comenzó a huir de él. ¿De verdad te escuchas a ti mismo?, Mako le gritó a León con una cara llena de ira y frustración. Un tipo se está muriendo literalmente a 20 pies de distancia de ti, y tienes lo que se necesita para salvar su vida sin ponerte en ningún tipo de riesgo y, sin embargo, decidiste elegirte a ti mismo. Puede que ni siquiera llegue hasta el final del día dada su condición. Mako gritó tratando de hacer que León se diera cuenta de la gravedad de la situación. Estamos en una prueba, ¿no? Aquí, es cada hombre por sí mismo. Tengo que asegurar mi bienestar y cuidarme primero. No preocuparse por la situación en la que se encuentra otra persona. Si fuera lo suficientemente débil como para envenenarse, entonces no sirve de nada darle el antídoto, simplemente se envenenaría de nuevo. León dio su justificación en un tono tranquilo y relajado que tenía la intención de molestar aún más a Mako. La estrategia funcionó y Mako comenzó a agarrarse del cabello por frustración después de escuchar la respuesta de León. León en realidad quería que Mako se enojara. Tanto que intentaría atacarlo. Era una respuesta muy natural cuando una persona llegaba a un punto en el que se sentía abrumada por la frustración y la ira al recurrir a la violencia física para hacer que el problema desapareciera. En este caso, el problema era León, quien actuaba como la barrera entre Mako y el antídoto. Una vez que lo atacara, León habría justificado todas sus acciones, ya que esto era exactamente lo que sentía. Estaba frustrado y enojado por perder y ser humillado, por lo que trató de vengarse, pero Mako lo llamó patético por hacerlo. Ahora Mako estaba pasando exactamente por lo mismo que León y si en esta situación Mako elegía la violencia, demostraría que no estaba haciendo nada malo en absoluto, ya que también estaba recurriendo a la violencia para deshacerse de su dolor e ira. Es fácil predicar a otras personas cuando ni siquiera sabes cómo se siente. Bueno, ahora lo haces, veamos que estás a la altura de tus predicaciones cuando estés exactamente en la misma posición que yo. León le dijo a Mako en sus pensamientos. Mako todavía sostenía su cabello lleno de ira ya que no podía creer lo que estaba sucediendo justo frente a él. No sabía qué hacer. Sabía que sería inútil tratar de razonar con él ni aceptaría ningún trato. Mako entendió que estaba haciendo esto a propósito y quería hacerlo sentir miserable. El recordatorio constante del sistema sobre el tiempo restante para la misión fue la gota que colmó el vaso para Mako. Rápidamente se puso de pie enojado y miró a León a los ojos. Esto era exactamente lo que León quería, pero no iba a mentir, estaba un poco intimidado por la seriedad en los ojos de Mako. Silencio. Mako miró fijamente a León durante un par de segundos, quien le devolvió la mirada con una sonrisa molesta en su rostro. La sonrisa iba a enfurecerlo aún más y en cualquier momento, intentaría atacarlo y tomar el antídoto por la fuerza. Sin decirle una sola palabra, Mako se dio la vuelta y caminó hacia Bill, y lo levantó de nuevo. Lo aseguró de espaldas con la lona y comenzó a caminar hacia la salida. León exclamó mientras veía a Mako alejarse de nuevo. No podía creer lo que veía. Nadie sería tan estúpido como para irse cuando estaba tan cerca de alcanzar su objetivo. ¿Por qué no se lo quita? Estaba realmente tan empeñado en su moral que prefería buscar una alternativa en lugar de simplemente quitársela cuando estaba en un estado vulnerable. León estaba realmente asombrado por la acción de Mako, ya que había demostrado exactamente lo contrario de lo que León quería que probara. León observó en silencio mientras Mako continuaba caminando hacia la salida. De repente, algo hizo clic dentro de la cabeza de León y agarró el frasco con fuerza en sus manos. Mako estaba a punto de llegar a la salida de la cueva cuando León gritó a todo pulmón. «¡Espera!», gritó. Sin embargo, Mako no se detuvo esta vez. Mako continuó caminando hacia adelante.
León lo intentó un par de veces más, gritando a todo pulmón tratando de que Mako se detuviera. Los gritos fueron tan fuertes que resonaron un par de veces, pero aún así, Mako continuó ignorando los gritos de León mientras caminaba hacia la salida llevando a Bill en su espalda. Al ver que Mako ya no estaba de humor para hablar, León supo que no podía detenerlo solo con sus palabras. Su herida aún no se había curado y era extremadamente doloroso para él poner peso sobre ella, pero aún así, superó el dolor y se puso de pie. Comenzó a cojear detrás de Mako y continuó llamándolo. Mako escuchó la voz de León acercándose cada vez más y, en contra de su mejor juicio, se detuvo una vez más para escuchar lo que tenía que decir. Se dio la vuelta y pudo acercarse a León lo más rápido que pudo con una expresión que gritaba dolor. Mako no sabía por qué corría detrás de él, pero podía ver que tenía un gran dolor en la pierna, por lo que caminó hacia atrás y lo agarró para que no tuviera que caminar tan lejos. León estaba resoplando y jadeando muy fuerte. Parecía que solo cubrir una pequeña distancia era suficiente para agotar toda su fuerza de voluntad y energía. León tenía tanto dolor que ni siquiera podía sacar las palabras de su boca. Sostenía el antídoto en su mano derecha y lentamente lo acercó a Mako y lo colocó en sus manos. Justo después de darle el antídoto a Mako, el dolor se volvió demasiado para León cuando se desmayó en los brazos de Mako. Mako ni siquiera sabía lo que acababa de pasar. Parecía que León no tenía intención de darle el antídoto, por lo que Mako decidió que sería una pérdida de tiempo discutir más con León y decidió apegarse a su plan original de encontrar el antídoto él mismo. Sin embargo, para su sorpresa, algo hizo clic dentro de León y lo hizo perseguirlo con una pierna lesionada para darle el antídoto que se negó a darle antes. No tenía sentido para Mako, pero no le importaba eso ahora, ya que dos tipos quedaron inconscientes cerca de él, uno en su espalda y otro en sus brazos. Decidió darle sentido a todo más tarde como correcto, necesitaba administrar el antídoto a Bill. Llevó a León de regreso a donde estaba la fogata quemada y lo colocó suavemente contra la roca lisa. Luego abrió la lona y colocó a Bill justo al lado de León. Abrió la tapa del frasco y reveló una aguja dentro. Había instrucciones impresas en el frasco y le decía a Mako que inyectara el antídoto cerca de la herida donde se envenenó al paciente. Mako insertó la aguja dentro del brazo de Bill y el líquido verde del interior se autoinyectó en su cuerpo. Ding. Misión de emergencia completada. Encuentra un antídoto y salva la vida de Bill Johnson en 36 horas. Procesamiento de recompensas adecuadas. Procesamiento completo. Recompensas. Más 50,000 exp, 100 monedas de nivel bronce, aleatorias, un nivel de habilidad aleatorio superior. El usuario ha subido de nivel. Recompensa. Más 50 puntos de atributo, aumento de atributo aleatorio nivel actual. Nivel 12. La fuerza se ha elevado a 35. Elegir habilidad aleatoria. El fuego se ha actualizado al nivel 4. Varias notificaciones llegaban cuando Mako recibió las recompensas por salvar la vida de Bill. Estaba bastante satisfecho con ellos, ya que eran equivalentes a las recompensas que recibió. Comenzando por la ganancia masiva en exp, que lo empujó a alcanzar finalmente el nivel 12. La cantidad de exp requerida para subir de nivel se estaba volviendo bastante grande, lo que se representó por el hecho de que Mako tuvo que ganar 2 millones de exp para volver a subir de nivel. A este ritmo, sería imposible para Mako subir de nivel, ya que los requisitos serían demasiado grandes. Sin embargo, Mako no se preocupó demasiado por eso. Si el sistema estaba aumentando el requisito para subir de nivel tan rápido, también lo compensará dando más exp por las misiones o dando mejores recompensas por las misiones diarias. Mako no sabía lo que el sistema tenía reservado para él, pero confiaba en que lo resolvería por sí solo y no se estresaría por ello. También recibió 100 monedas de bronce, lo cual fue una buena ventaja, ya que ahora podía estar atento a las cosas en la tienda que potencialmente quería comprar. Pero la última recompensa por la misión fue la más importante para Mako. Desde el comienzo de su viaje, tenía su habilidad de fuego de nivel 3 y ahora finalmente también se estaba actualizando. Mako revisó rápidamente la actualización antes de continuar. Fuego y el fuego es una habilidad ofensiva, tus estadísticas ofensivas aumentarán cuando uses movimientos basados en fuego. Fuerza más 25, agilidad más 15, resistencia más 5. Para activar estos impulsos, debes mantener activa tu habilidad, lo que drenará energía pasivamente y liberará el aura de un usuario de habilidad de fuego de nivel 4. Tasa actual de consumo de energía. 4 energía por minuto. Los aumentos se habían incrementado de manera similar a la actualización de la habilidad Lightning y Mako quería revisar su perfil a continuación para ver cuánto habían mejorado sus estadísticas. Perfil y usuario. Mako Gray. Vida.
325, 500 y energía 1865, 2000 y exp 41.800, 204.800 y cuenta 120 monedas de nivel bronce y nivel 12 y fuerza 35, 45 y agilidad 30, 35 y percepción 30 y inteligencia 30 y mentalidad 50 y resistencia 30, 15 y carisma bloqueado y fortaleza 30 y puntos de atributo 98 y Mako estaba bastante satisfecho con la actualización y ahora tenía dos habilidades de nivel 4. La combinación del impulso de las habilidades y sus propias estadísticas básicas fue suficiente para impulsar su fuerza en los 70 y su agilidad en los 60. La fuerza era, con mucho, su atributo más fuerte con todos los aumentos que estaba recibiendo, ya que todo el conjunto de habilidades de Mako se basaba en la ofensiva. Gracias al sistema, también obtuvo un impulso en la mentalidad que ahora era exactamente 50. Sin embargo, el resto de los atributos de Mako estaban bastante atrasados, ya que aunque las estadísticas básicas eran similares, no recibían ningún impulso de ninguna de sus habilidades. Sin mencionar que el sistema no mostraba el impulso adicional que Mako recibiría de su armadura y armas. El número de puntos de atributo guardados también se había disparado ya que Mako casi tenía 100 puntos de atributo ahorrados. Algunos de estos se obtuvieron completando las misiones diarias, mientras que el resto se dio como recompensa por subir de nivel. Mako nunca se había perdido una misión diaria. El sistema era bastante inteligente, ya que le daba misiones que eran factibles dadas sus circunstancias y entorno. Las misiones diarias también se detenían cada vez que Mako era noqueado, por lo que realmente no tenía que preocuparse por despertarse y descubrir que no pudo hacer una misión diaria ese día. Otra cosa que Mako había aprendido era que las misiones diarias se desactivarían mientras Mako tenía una misión de emergencia activa, ya que no recibía una misión diaria para hoy o ayer. Fue una característica bastante agradable que Mako apreció. Fue agradable ver que el sistema había sido inteligentemente diseñado para cubrir todo tipo de situaciones diferentes. Con tantos puntos de atributo, Mako decidió que tenía más que suficientes ahorrados para poder gastar algunos para aumentar un poco sus estadísticas más débiles. Agrega 20 puntos de atributo a la percepción, ordenó Mako al sistema. Ding. El usuario había alcanzado la estadística base de 30 en percepción. A partir de este momento, cada aumento en una estadística costará 2 puntos de atributo. ¿El usuario aún desea continuar? Sí/no. ¿Qué? ¿Por qué está cobrando más ahora? Dijo Mako mientras estaba confundido por el mensaje del sistema. El sistema había hecho que en lugar de usar un punto de atributo para aumentar su estadística en 1, ahora costaría 2. De repente, la gran cantidad de puntos de atributo ya no parecía tan grande. Esto significaba que para que su percepción fuera igual a su mentalidad, Mako tenía que gastar 40 puntos de atributo en lugar de 20. Esto significaba que, en el futuro, el precio de cada mejora de estadísticas continuaría aumentando, ya que era el mismo trato que el requisito de EXP. Mako estaba un poco frustrado al principio, pero todo lo que podía hacer era aceptar el nuevo precio. Mako una vez más dejó que el sistema lo descubriera. Estaba aumentando el costo de aumentar una estadística, luego también le daría oportunidades de ganar mayores cantidades de puntos de atributo. Al ver que había algún tipo de barrera para cuando sus estadísticas llegaran a 30, Mako quiso ver cuánto le costaría aumentar su mayor estadística base, que era la mentalidad. Agrega 10 puntos de atributo a la mentalidad. Mako comandó el sistema una vez más y, efectivamente, otra notificación apareció frente a sus ojos. Este fue aún más ridículo que el primero. Error. El usuario ha alcanzado el límite de su mentalidad. Para mejorar aún más la mentalidad, el usuario debe alcanzar el nivel 15. Parecía que 50 era lo más alto que podía obtener en cualquier estadística base y permanecería así hasta que alcanzara el nivel 15. Era exactamente lo mismo que cuando Mako quería aumentar sus puntos de vida, pero el sistema le dijo que había alcanzado el límite de puntos de vida. Si ese es el caso, entonces no sirve de nada acumular estos puntos de todos modos, pensó Mako para sí mismo mientras pensaba en cómo iba a progresar más. Agrega 40 puntos de atributo a la percepción, ordenó Mako al sistema. Agrega 40 puntos de atributo a fortaleza, ordenó Mako al sistema. Se han agregado 40 puntos de atributo a percepción. La percepción se ha elevado a 50. Se han agregado 40 puntos de atributo a entereza. La fortaleza se ha elevado a 50 puntos de atributo restantes.
18 puntos de atributo. La sensación fresca y refrescante de que las estadísticas se actualizan con puntos de atributo era más fuerte que nunca, y Mako temía un poco que pudiera volverse adicto a esta sensación considerando lo mucho que lo disfrutaba. Mako había aumentado sus 2 de las 3 estadísticas más débiles a la unidad base máxima para poder estar más cerca de todas sus otras estadísticas. Decidió que aún acumularía puntos de atributo para poder usarlos en caso de que alguna vez los necesitara. De lo contrario, simplemente lo gastaría para obtener el valor base de todas sus estadísticas hasta 50. La píldora curativa había comenzado a hacer su magia cuando la nariz rota de Mako estaba casi completamente curada. El proceso se volvió aún más rápido, una vez que Mako usó recuperar. Con su cuerpo casi en plena forma, Mako decidió reunir más suministros y obtener más comida, especialmente porque había otra persona con ellos. Bill todavía estaba noqueado y no parecía que fuera a volver en sí pronto, y lo mismo ocurrió con León. Ambos habían sufrido bastante y les tomaría algún tiempo despertarse y recuperarse. Mako agarró su propia mochila mientras se preparaba para salir de la cueva. Reactivó la trampa láser antes de salir de la cueva y regresar hacia el arroyo. En el cuartel general militar, se mostraron imágenes en vivo de Mako saliendo de la cueva y dirigiéndose hacia el arroyo y todos los funcionarios alrededor de la mesa redonda estaban tan impresionados con las acciones de Mako que actualmente todos estaban aplaudiendo. Lo habían estado viendo en vivo, desde que León había entrado en la cueva porque todos estaban interesados en cómo interactuarían los dos. Se sorprendieron bastante al saber que los dos tenían algo de historia y que Mako era el que León estaba buscando. Nadie pudo predecir los eventos que tuvieron lugar en esa cueva y quedaron genuinamente impresionados por la actuación y la personalidad de Mako. Mako no tenía idea de que lo estaban observando en absoluto, y ni siquiera le importaba. Desde que comenzó la prueba, había sido un desastre emocional. Finalmente se alivió de todo el estrés ya que finalmente pudo tomar un respiro. Caminó hacia el arroyo con una gran sonrisa en su rostro, listo para pescar algunos peces que podrían durar todo el día. Primero se limpió usando el agua del arroyo y luego comenzó a cazar varias especies diferentes de peces. Ni siquiera habían pasado 20 minutos todavía, y de repente sintió algo a su izquierda. Maldita sea, este nivel de percepción no es una broma, se dijo Mako y continuó pescando. Un par de segundos después, 3 cadetes saltaron de un arbusto a su izquierda y lo rodearon rápidamente. Los cadetes consistían en 2 niños y una niña y cada uno de ellos tenía un arma de poder en sus manos. Muy bien. Escucha. Queremos todos los peces que has capturado. Dánoslos en silencio y no te lastimaremos. Uno de los cadetes le ordenó a Mako. Mako no les prestó atención y continuó mirando hacia el arroyo para atrapar cualquier pez que pasara. Los cadetes estaban confundidos en cuanto a qué hacer a continuación, ya que su objetivo ni siquiera reconocía su presencia. El chico trató de repetir lo que dijo, pero incluso antes de que pudiera abrir la boca, Mako les respondió en un tono bajo y frío. Solo voy a decir esto una vez. Piérdete y déjame en paz. Dijo Mako. Auge. Se produjo una explosión debajo de un lujoso automóvil negro y lo lanzó al aire. Como el automóvil se estaba moviendo, el impulso lo llevó hacia adelante y el automóvil se volteó en el aire antes de aterrizar boca abajo en el suelo. Se deslizó un poco hacia adelante después de aterrizar en el suelo debido al impulso restante del automóvil y finalmente se detuvo después de cubrir varios metros. Inmediatamente, 2 autos se detuvieron cerca del auto accidentado y lo rodearon por delante y por detrás. Las puertas se abrieron y salieron 6 hombres de cada vagón con diferentes piezas de armadura y cada uno tenía un emblema de una calavera verde y huesos. Los 12 hombres rodearon rápidamente el automóvil y se acercaron a él con extrema precaución. Algunos de ellos también tenían armas de poder y las agarraban con mucha fuerza. De repente, una de las puertas traseras del automóvil accidentado salió disparada del automóvil con tanta fuerza que viajó cerca de 200 metros antes de aterrizar en el suelo. Los hombres que estaban frente a esa puerta comenzaron a disparar diferentes habilidades, pero todos cambiaron de trayectoria y fallaron por completo el auto. Un hombre saltó del auto y vestía un traje negro bastante lujoso pero simple. Su expresión facial gritaba de ira cuando solo con su mirada, los 12 hombres comenzaron a sentirse incómodos y asustados. Elegiste el momento equivocado para meterte conmigo. Dijo el hombre como en un abrir y cerrar de ojos que había llegado a uno de los tipos que estaban más cerca de él. Atraparlo. Gritó uno de los hombres cuando todos los hombres restantes comenzaron a disparar diferentes habilidades al hombre que estaba ocupado golpeando al tipo al que había corrido.
El hombre rápidamente terminó de vencer a su primer objetivo y rápidamente se dio la vuelta y pudo ver varias habilidades proyectadas hacia él. El hombre se quedó quieto y de repente comenzaron a soplar vientos extremadamente fuertes con el hombre como fuente. El aire dentro del viento estaba tan condensado que se hizo visible y ahora una pared blanca de viento había aparecido frente a él para bloquear todos los proyectiles entrantes. Tan pronto como cayó la pared de viento, dos hombres se abalanzaron sobre él, cada uno con espadas en sus manos. El hombre esquivó rápidamente el primero y, sacando una hoja oculta de su manga, contrarrestó el segundo de frente. Los dos se enfrentaron a él en una pelea de espadas mientras algunos de ellos continuaban lanzándole proyectiles usando sus habilidades. Mientras estaba ocupado luchando contra todos ellos, dos de los hombres intentaron acercarse al automóvil, pero una fuerza invisible los reflejó instantáneamente. Maldita sea, puso una barrera alrededor del auto. Uno de ellos dijo frustrado. No te preocupes, todo lo que tenemos que hacer es golpearlo una vez con cualquiera de nuestras armas. No puede usar su habilidad con nosotros porque si lo hace, el automóvil quedará desprotegido. Una vez que sea golpeado, se dará cuenta del poder que posee nuestro líder. El otro respondió. Estos dos hombres no participaron en la pelea contra ese tipo que actualmente estaba luchando solo contra todos los hombres restantes. Simplemente observaron desde lejos y esperaron la oportunidad correcta. Estaba claro que el tipo que luchaba contra todos ellos era fuerte, pero incluso él estaba teniendo dificultades contra todos estos hombres que también eran luchadores decentes. El problema era que no podía luchar con todas sus fuerzas, ya que una de sus habilidades más fuertes estaba ocupada actualmente en proteger el automóvil. Los tipos con espadas vieron una abertura y trataron de atacarlo por ambos lados usando un corte horizontal. Sin embargo, el hombre saltó en el aire esquivando ambos golpes de espada, y mientras estaba en el aire, giró sus piernas para crear grandes cuchillas de viento. Un movimiento extremadamente fuerte que pudo golpearlos a todos ya que las cuchillas estaban a la altura de sus cabezas. Los hombres se habían movido hacia atrás para esquivar las cuchillas entrantes y esto le dio al hombre algo de espacio, o eso pensó. Las palas de viento invertidas eran uno de sus movimientos característicos y los hombres esperaban un movimiento predecible para finalmente poder infligir algo de daño. Uno de los hombres ya se había agachado cuando el tipo estaba a punto de crear las palas de viento y no se vio afectado por ellas en absoluto. Como todos sus compañeros de equipo se habían movido hacia atrás y esquivado las palas de viento, avanzó más. Cuando el tipo aterrizó de nuevo sobre sus pies, esperando tener 1 o 2 segundos de tiempo para respirar, un dolor agudo comenzó a emanar de su espalda. El hombre se tambaleó un poco cuando el dolor lo abrumó por un segundo. Se tocó la espalda y notó que estaba sangrando. Detrás del hombre, el tipo que avanzaba hacia él estaba de pie con un cuchillo de combate ensangrentado en las manos. Lo había hecho. Había herido con éxito a Paul Xolgoth. Papá. Los ojos de León se abrieron de repente cuando finalmente se despertó. Su respiración era agitada y sudaba mucho. Le tomó un par de segundos darse cuenta de dónde estaba y qué estaba pasando. Hombre, qué pesadilla total, dijo León. ¿Tú también, eh? Bill respondió. León estaba tan conmocionado por su sueño que ni siquiera se había dado cuenta de que Bill estaba acostado a su lado. Ambos niños estaban apoyados contra una roca lisa dentro de la misma cueva que antes. ¿Dónde está Mako? Preguntó León. No sé, cuando me desperté, él no estaba aquí. Su mochila también se ha ido, lo que significa que probablemente salió a buscar más suministros o comida. Bill respondió. ¿Cómo sabes que no te abandonó? Preguntó León. Esto hizo que Bill esbozara una sonrisa mientras no podía evitar reírse ante la pregunta de León. León estaba un poco confundido sobre por qué se reía porque había hecho una pregunta legítima. Sé que nunca me abandonará. Si quisiera, podría haberme dejado morir después de que apareciera en su puerta muy cerca de la muerte. Ni siquiera lo culparía si lo hiciera después de todo lo que le hice, pero me acogió y me sanó. Me salvó la vida e incluso me perdonó por todas las cosas que le había hecho en el acto. Bill narró. Fue la primera persona que me hizo darme cuenta de que todavía hay algunas personas con humanidad en el mundo. Nos hicimos amigos desde entonces, y estaría lista para dar mi vida en un abrir y cerrar de ojos si eso significa protegerlo y sé que él hará lo mismo. Bill explicó su razón para reírse ante la pregunta de León. León miró hacia atrás a los eventos que habían tenido lugar después de haber entrado en la cueva.
Lo que Bill estaba diciendo era completamente cierto, ya que el propio Mako admitió que no trató de contraatacar porque estaba demasiado cerca de Bill y temía no poder manejar un solo fuego cruzado dada su condición. Supongo que estos dos realmente son bastante cercanos. León pensó mientras Bill narraba cómo fue envenenado y Mako probablemente pudo encontrar un antídoto para curarlo. Lo que no entendí es cuando viniste aquí. ¿Y quién te lastimó la pierna? Bill le preguntó a León esta vez. León miró hacia abajo y pudo ver que el hielo había desaparecido por completo y que la herida estaba bien vendada. Todavía no podía moverse porque aún no estaba curado y Bill tampoco podía moverse porque también estaba bastante débil por el daño que el veneno le había hecho. Hubo un par de segundos de silencio incómodo entre ellos, donde León siguió sintiendo el vendaje en su pierna. Bill le dio un pequeño codazo para tratar de que respondiera y León solo se rascó la cabeza mientras se reía nerviosamente. Lentamente comenzó a explicar lo que había sucedido y trató de decir la verdad completa, pero aún omitió algunos detalles que eran demasiado vergonzosos para que él los contara. Buen trabajo, cadete. El oficial de patrulla felicitó a Mako mientras otros 3 oficiales de patrulla llevaban los cuerpos magullados de los 3 cadetes en el fondo. Mako había hecho un trabajo rápido con los cadetes que intentaron emboscarlo y simplemente reanudó su pesca nuevamente. Pronto los oficiales entraron en escena para sacar a los cadetes derrotados, lo que Mako ni siquiera se molestó en reconocer. Eso fue hasta que uno de los oficiales se acercó a él y le extendió la mano para darle un apretón de manos. Mako aceptó el apretón de manos y el oficial dijo sus elogios. Los superiores han quedado impresionados con tu conocimiento hasta ahora, y se alegraron de ver que también pudiste curar a tu amigo. Agregó el oficial. Mako aceptó los elogios con un pequeño asentimiento y volvió a pescar, permitiendo que el oficial de patrulla también volviera a su trabajo. Pronto los cadetes fueron retirados de las instalaciones. Mako también le pidió al oficial que tomara sus artículos también porque sabía que estarían más salados por fallar la prueba y perder sus armas de poder, además de que Mako no lo necesitaba de todos modos. Pronto, Mako pudo atrapar suficientes peces y decidió completar las misiones diarias de hoy antes de regresar a la cueva. Fue alrededor del mediodía cuando Mako regresó a la cueva, solo para escuchar ruidos desde el interior. Los ruidos estaban amortiguados para que no pudiera escuchar lo que se decía, pero sabía que tanto Bill como León estaban despiertos y enojados por el sonido. Rápidamente se dirigió al interior de la cueva para ver que ambos todavía estaban acostados contra la roca lisa con Bill gritándole a León. ¿En serio? Iba a morir, y todo lo que pensabas era en ti mismo. Exclamó Bill. Oh chico, suspiró Mako mientras se acercaba a Bill y León y rompía su pequeña pelea. Bill todavía estaba enojado con León después de lo que León le había dicho y luego dirigió esta ira hacia Mako. ¿Cómo pudiste ayudar a este tipo después de lo que hizo? Bill le dijo a Mako. Mako los observó en silencio a ambos. Bill estaba furioso y agitaba la mano hacia arriba y hacia abajo mientras se quejaba continuamente como un niño pequeño haciendo una rabieta. Por otro lado, León estaba sorprendentemente callado. No estaba gritando ni tratando de hacer que Bill se callara. Era un sitio bastante raro de ver, ya que el león que conocían estaba lleno de ira y ego. Con la cabeza un poco inclinada hacia abajo, escuchó en silencio los continuos comentarios y quejas de Bill con una expresión sombría en su rostro. Solo después de escuchar a Bill durante unos 30 segundos, Mako se alimentó de Bill despotricando una y otra vez y finalmente le dio una pequeña bofetada en la mejilla para devolverlo a sus sentidos. Cálmate, amigo. También te salvó la vida. Admito que no me dio el antídoto al principio, sin embargo, se puso de pie sobre su pierna lesionada y me persiguió para darme el antídoto, una vez que te recogí y estaba a punto de irme. Mako comenzó a explicar. Piénsalo desde una perspectiva diferente. ¿Recuerdas lo enojado que te pusiste cuando te respondí durante nuestro duelo? Te pusiste tan furioso que me agrediste en clase y me obligaste a enfrentarte en el siguiente duelo, donde incluso intentaste infligirme una herida fatal. Bill de repente bajó la cabeza por la vergüenza y la culpa cuando Mako le hizo recordar sus propias hazañas. Hiciste todo eso y aún así te ayudé, ¿no? Te di una segunda oportunidad y te miro ahora. Entonces, ¿por qué no merece una segunda oportunidad también? Dijo Mako señalando a León. Estaba furioso e indignado también cuando lo derroté en el torneo de batalla real. También quería saciar su sed de venganza, así que no puedo culparlo por las acciones que tomó, pero lo que importa es que al final, tomó la decisión correcta y renunció al antídoto para curarte.
Mako terminó de explicar su razón. El razonamiento de Mako era bastante válido y ahora Bill se sentía como un gran idiota por decirle todas esas cosas a León, quien lo escuchó en silencio sin siquiera responder una palabra. Hubo unos segundos de silencio incómodo entre los tres hasta que finalmente, Bill se armó de valor para volverse hacia León y disculparse. Escucha, lamento haber dicho todas esas cosas. Supongo que estaba tan cerca de la muerte que pensar en ello me hizo perder todo sentido del juicio. Dijo Bill. León también levantó lentamente la cabeza y primero miró hacia Mako, quien le dio un pequeño asentimiento mientras sonreía antes de pasar a encender un fuego y luego a Bill. Yo también lo siento. Debería haberte explicado toda la historia, pero no pude contar la última parte porque me hizo parecer débil. Respondió León. No es débil, respondió Bill mientras abría la palma de su mano derecha y la frotaba con la otra mano. No es débil sacrificarse para salvar a otros. En cambio, creo que es una de las cosas más valientes que puedes hacer. Me quemé la mano mientras falsificaba un duplicado de la llave para escapar del almacén en el que estaba encarcelado. La vida de muchas personas dependía de que yo obtuviera la llave, por lo que felizmente regalé mi mano por la causa. Bill narró la historia de su fuga de la prisión. Lo mismo fue cierto para la persona por la que todavía estoy vivo hoy, agregó Bill recordando a cierta persona. ¿Quién, Mako? Preguntó León ya que ahora estaba enganchado a la historia de Bill. No, Mako fue quien me salvó después de que escapé. Sin embargo, fue Albert quien me permitió escapar en primer lugar. Se sacrificó para crear una explosión que abrió la puerta y permitió que los prisioneros restantes, incluyéndome a mí, escaparan. Es una de las personas más valientes y valientes que conozco. Bill respondió así que nunca pienses que estás siendo débil por preocuparte por otra persona. Hacer eso es lo que te hace humano, ahora lo sé. Agregó Bill. Bill y León parecían haber formado un vínculo mientras continuaban teniendo conversaciones sobre diferentes cosas en sus vidas. León todavía no se sentía cómodo compartiendo información, especialmente con respecto a los de su familia, pero tanto Mako como Bill respetaban eso y le permitían abrirse gradualmente a ellos a su propio ritmo. Mako también agregó pequeños comentarios cuando Bill compartía historias, especialmente contando todos los detalles vergonzosos que finalmente hicieron que León se riera. Después de un tiempo, la pierna de León se había curado lo suficiente como para que pudiera ponerse de pie y moverse mientras Bill aún no podía moverse porque todavía estaba demasiado débil. Mako le dio otra píldora curativa para que pudiera recuperarse más rápido, y este fue el último nivel alto de píldora curativa que tenía consigo. Por supuesto, tenía más en su inventario, pero tenía miedo de sacarlos en caso de que lo atraparan. Teniendo en cuenta el comentario del guardia de patrulla sobre el alto funcionario que lo vigila de cerca, también se puede decir que están haciendo un seguimiento de todos los recursos que usa y si sigue usando píldoras curativas cuando solo encontró un par de cajas de botín, sabía que seguramente sospecharían. Mako incluso se deshizo de una de las píldoras curativas de bajo nivel que obtuvo de una de las primeras cajas para poder tomar la píldora rejuvenecedora sin estropear los números. Pronto, todos los peces que Mako había capturado terminaron de cocinarse sobre el fuego. Mientras Bill y León estaban ocupados hablando, Mako estaba haciendo todo el trabajo duro, destripando y preparando cada pescado y luego cocinándolos sobre el agua. Usando uno de los contenedores de cajas de botín, que encontró recientemente, también pudo traer mucha agua. Ahora, con el pescado cocinado a la perfección y una variedad de frutas tropicales, Mako les presentó el festín y solo el olor fue suficiente para silenciarlos. Los gruñidos de sus estómagos se podían escuchar ya que tanto León como Bill estaban súper hambrientos. León no había comido nada en las 24 horas, ya que estaba buscando continuamente a Mako y, aunque Mako trató de alimentar a Bill mientras estaba envenenado, no comió mucho y también estaba balanceando el estómago vacío. Los tres cavaron en la comida y 45 minutos después, quedaba un trozo de pescado o una sola fruta. Después de tener una competencia de eructos en la que la persona con el eructo más fuerte era la ganadora, y lo suficientemente extraño a los oficiales de patrulla cercanos que estaban asignados para vigilarlos y a los oficiales superiores sentados alrededor de la mesa redonda, los chicos se relajaron alrededor del fuego. Habían sido 3 días bastante difíciles desde que aterrizaron y finalmente pudieron sentarse y relajarse un rato. Mako y Bill comenzaron a discutir sus planes para el futuro. Miraron el mapa y vieron que todavía estaban dentro de la región suroeste de la isla, pero definitivamente estaban en un área mucho más centralizada. Si salimos mañana por la mañana, podemos llegar a esta área que parece ser otra cueva al atardecer.
No creo que sea factible seguir viajando a nuestro lugar original considerando todas las bestias que deambulan por ahí. Dijo Mako señalando un área diferente en el mapa. Esta cueva también está en una posición central y parece que no hay muchos árboles cerca. También hay una tableta cerca, que es imprescindible teniendo en cuenta que ni siquiera sabemos lo que ha estado sucediendo en el resto de la isla durante los últimos 3 días. Dijo Mako. Ahora, el único problema es el agua. No hay ninguna fuente de agua dulce en un radio de 4 kilómetros de esa cueva y vamos a tener que averiguar algo si queremos asegurar esta área como nuestro refugio permanente. Tal vez podamos cavar un pozo y ver si podemos acceder a algo desde el subsuelo e incluso en el peor de los casos, tenemos la velocidad de León, lo que sería de gran ayuda si tenemos que terminar transportando agua manualmente, recomendó Bill una opción. ¿Qué? León preguntó confundido sobre el comentario de Bill. Bill explicó nuevamente que si no hay otra alternativa, pueden confiar en su velocidad para obtener un poco de agua. Sin embargo, a León no le preocupaba el trabajo, sino la inclusión. ¿Ustedes me llevan con ustedes? Preguntó León. Mako y Bill se miraron antes de volverse hacia León y asentir simultáneamente. Por supuesto, nosotros vendrás con nosotros. ¿Esperas que te dejemos solo en esta isla? ¿Quién te respaldará si terminas siendo emboscado o Dios no lo quiera, envenenado? Dijo Mako en un tono práctico. Escuchen, muchachos. Realmente aprecio su hospitalidad, pero solo seré una carga para usted. Es mejor para nosotros ir por caminos separados. Dijo León. Mako y Bill no tenían nada de eso cuando comenzaron a discutir con León sobre varias razones para que se quedara con ellos. Ni siquiera fue porque Pablo los había contratado para hacerlo, ellos habrían hecho lo mismo independientemente del acuerdo que hicieron con Pablo. Después de unos 15 minutos de discusión constante, León finalmente cedió y aceptó unirse a Mako y Bill, pero les dijo que tenía una condición para que se uniera a ellos. Si quieres que me una a ustedes dos, entonces quiero mi revancha contigo, dijo León mientras señalaba a Mako. Quiero una revancha honesta contra ti y contra mí, 1 a 1, sin armas, interferencias o trucos baratos, dijo León dejando claras sus intenciones. Mako se quedó sin palabras después de lo que León acababa de proponerle. ¿Quieres pelear conmigo, ahora? Pero, ¿qué pasa con todo lo que nos ha sucedido hasta ahora? ¿Eso no significa nada para ti? Preguntó Mako. Sí, lo hago. Respondió León. Por favor, traten de entender que ya no estoy haciendo esto por odio. Realmente me has abierto los ojos para ver que ustedes dos no tienen malas intenciones contra mí, e incluso ahora me estás ofreciendo unirme a ti. Sin embargo, simplemente no puedo. No puedo unirme a ustedes cuando sé que soy más débil y solo los ralentizaré. León agregó con una expresión decidida en su rostro. León, ninguno de los dos piensa que eres débil. Por favor, no hagas esto. Acabas de recuperarte y pelear conmigo en este momento te traerá más daño que bien. Mako trató de razonar con León, pero cayó en oídos sordos ya que León había tomado una decisión. Si no crees que soy débil, ¿por qué no peleas conmigo? Debería ser bastante fácil para ti sacarme entonces, ¿no crees? Respondió León. Bill colocó su mano sobre el hombro de Mako. Mako se volvió para ver a Bill con una mirada seria en sus ojos. Ha tomado una decisión, Mako. No hay nada que puedas hacer que haga que cambie su decisión. Es mejor si honras su elección y luchas o de lo contrario se irá. Bill recomendado. Mako se quedó sin palabras. No creía que Bill realmente sugeriría tal cosa, pero ahora también deseaba que peleara con León. Mako pensó por un momento con la indecisión claramente presente en su rostro. Bill y León observaron en silencio mientras Mako luchaba por tomar una decisión. Está bien. Está bien. Lucharé contra ti, pero también tengo mi propia condición. Dijo Mako. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de León cuando estaba abierto a escuchar la condición de Mako. Mientras pudiera pelear con él nuevamente, realmente no le importaba nada más. Si vamos a luchar, entonces no habrá ningún daño innecesario. Una vez que uno de nosotros esté fuera de juego, la pelea habrá terminado, explicó Mako su condición. Eso está bien para mí, dijo León con una sonrisa antes de darse la vuelta y usar su supervelocidad para crear rápidamente distancia entre ellos. Bill también se alejó de los dos. Apenas se había recuperado lo suficiente como para caminar y todavía no había recuperado toda su fuerza. Saltó y aterrizó en la cima de la roca lisa para estar lejos y a salvo de cualquier ataque rebelde. Mako y León tomaron una postura de lucha y comenzaron a mirarse el uno al otro con mayor intensidad mientras ambos esperaban que el otro hiciera el primer movimiento. La mirada duró aproximadamente 20 segundos antes de que León decidiera dar el primer paso.
Rápidamente corrió hacia adelante a toda velocidad y lanzó un puñetazo hacia la cara de Mako. La percepción de Mako había crecido bastante y pudo sentir el ataque entrante justo a tiempo. Phantom Shift ha sido activado. Parecía como si el puño de León se hubiera conectado con Mako. Sin embargo, León no sintió ningún tipo de contacto. Pronto la imagen de Mako desapareció y el verdadero Mako apareció a su izquierda. Con el brazo de León extendido hacia afuera y aún moviéndose con la misma fuerza con la que en realidad no había golpeado nada, León no pudo bloquear en absoluto. Mako aprovechó y se acercó a León. Se ha activado Tempalm Strike. 10 fuertes golpes continuos resonaron en la cueva cuando Mako le dio un gran golpe al abdomen de León. A pesar de que fue uno de los primeros movimientos aprendidos de Mako con bajo potencial de ataque. El atributo de fuerza de Mako pudo elevar el poder de ataque del movimiento para infligir un daño real a León. El golpe hizo que León retrocediera un par de pies, pero todavía se mantenía fuerte. ¿Eso es todo lo que tienes? León se burló con una sonrisa en su rostro. Una sonrisa también apareció en el rostro de Mako cuando reconoció la burla y se apresuró a comenzar su propio ataque. Oh, esto se está poniendo interesante, comentó Bill mientras observaba la batalla desde la roca. Phantom Kick ha sido activado. Se creó la imagen de Mako que continuó mostrándose como si Mako estuviera corriendo hacia adelante, mientras que Mako se había desplazado hacia la derecha con una patada horizontal dirigida a la cara de León. León continuó corriendo hacia adelante y estaba a punto de enfrentarse a la imagen de Mako, pero justo cuando estaba a punto de hacer contacto, de repente se giró a su izquierda y levantó los brazos contra su cara para bloquear. Justo cuando levantó los brazos para bloquear, la imagen de Mako desapareció frente a él y León bloqueó su patada. León usó su propio impulso para avanzar y liberarse del ataque de Mako. Se deslizó hacia adelante y se detuvo. Mako se sorprendió al saber que su habilidad fantasma acababa de ser contrarrestada. Esta es la primera vez que una de mis habilidades fantasmas fue contrarrestada. ¿Cómo lo hizo? Mako pensó mientras se detenía también y se dio la vuelta para ver que León se acercaba a él una vez más. León comenzó a lanzar un aluvión de ataques hacia Mako. A pesar de que la agilidad de Mako era su segundo atributo más fuerte, todavía era inferior a la velocidad de León y no podía bloquear todos sus golpes. Poco a poco, más y más golpes comenzaron a abrirse paso y también fueron bastante fuertes. No puedo soportar estos golpes por mucho tiempo. Mako se dijo a sí mismo mientras intentaba encontrar un contraataque. Después de desviar uno de los golpes, Mako se agachó y, usando sus pies, comenzó a girar. Extendió el puño mientras giraba y las llamas comenzaron a estallar. Flame Wheel ha sido activado. Un anillo de fuego se formó rápidamente alrededor de Mako y se extendió hacia afuera. León podía sentir la intensidad de las llamas y estaba seguro de que el fuego se había vuelto mucho más fuerte que la última vez que luchó contra él. León realizó múltiples volteretas continuas hacia atrás para escapar del alcance de la rueda de llamas sin lastimarse. «Wow», Bill comentó mientras observaba los reflejos ultra rápidos de León para esquivar el fuego entrante. «Impresionante». Mako dijo que reconocía el crecimiento de León en el estilo de lucha. Era mucho más refinado y agudo de lo que era cuando luchó contra él en el torneo de batalla real. «Veamos cómo manejas esto», dijo Mako mientras su brazo derecho se iluminaba en llamas de color naranja brillante. «Bola de fuego ha sido activada, bola de fuego ha sido activada, bola de fuego ha sido activada». Rápidamente se disparó un aluvión de bolas de fuego hacia León, pero incluso esto no fue suficiente para eliminar esa sonrisa en su rostro. León rápidamente comenzó a correr en un movimiento circular alrededor de Mako mientras esquivaba todas sus bolas de fuego. Las bolas de fuego chocaron con la pared de la cueva creando pequeños cráteres y sacudiendo toda la cueva. Una bola de fuego colorete venía hacia Bill en la cima de la roca lisa. Instantáneamente tomó una postura defensiva y agitó las manos en el aire de una manera específica. La bola de fuego estaba a punto de golpear a Bill, pero de repente fue bloqueada por una barrera invisible que la desvió en una dirección diferente. Después de que se ocuparon de la bola de fuego, Bill se sostuvo el brazo derecho con dolor, que fue el más afectado, ya que aquí fue donde lo picaron. Usar Winwall fue un error. Todavía estoy demasiado débil y debería haber esquivado la bola de fuego en su lugar. Bill se dijo a sí mismo. León continuó esquivando bolas de fuego ya que no eran rival para su velocidad. Estaba dando vueltas lentamente hacia Mako mientras corría, acortando la distancia entre ellos. Mako sabía que las bolas de fuego no iban a hacer mucho contra alguien con una agilidad superior, pero ese era su plan todo el tiempo.
Solo estaba usando su brazo derecho para disparar bolas de fuego a León como una distracción, mientras su mano izquierda estaba firmemente plantada en el suelo. A medida que León se acercaba más y más, esquivando cada bola de fuego. Una vez que se acercó lo suficiente, esquivó la última bola de fuego entrante, dando un gran salto hacia adelante y aterrizando sobre uno de sus pies. Toda la velocidad y el impulso acumulados de León se estaban condensando en ese pie singular. Se estaba condensando tanta energía que el pie de León comenzó a brillar. Después de que toda la energía se condensó en su pie, León la soltó toda a la vez y se lanzó hacia Mako. La velocidad era tan intensa que toda la cueva tembló cuando León corrió hacia Mako. Mako lanzó otra bola de fuego, pero León no se movió esta vez, sino que la tanqueó de frente. La bola de fuego apenas hizo nada mientras León continuaba cargando hacia adelante. Antes de que Mako pudiera hacer algo más, León apareció justo frente a él y conectó un gancho de izquierda nítido en la cara de Mako. Explosión. Un fuerte ruido resonó en la cueva cuando Mako fue lanzado hacia atrás con gran fuerza. No pudo detenerse y se detuvo abruptamente cuando todo su cuerpo chocó contra la pared de la cueva. Toda la cueva se sacudió violentamente cuando se hizo una hendidura de todo el cuerpo de Mako en la pared. 70 HP. El usuario tiene múltiples fracturas en el cráneo. El usuario tiene una conmoción cerebral. Se ha activado la curación de emergencia. Toda la cara de Mako estaba cubierta con varios cortes y sangraba por todas partes, pero aún así lentamente comenzó a ponerse de pie nuevamente. León y Bill se sorprendieron al ver que Mako podía ponerse de pie después de recibir un golpe tan fuerte, pero lo que no sabían es que Mako había maximizado su fortaleza base, lo que significaba que no era tan frágil como para poder ser eliminado por un solo golpe. Ver a Mako levantarse de nuevo hizo que la sonrisa de León se hiciera aún más amplia, ya que había olvidado su razonamiento para luchar. Estaba feliz de poder hacer todo lo posible contra alguien y luchar contra alguien que no fuera Rhino. Cuando Mako se levantó de nuevo, León comenzó a reír ligeramente. Parece que aún no puedes manejar mis nuevas habilidades. León se burló de Mako una vez más. Mako respiró hondo un par de veces mientras intentaba estabilizar su visión. Lentamente comenzó a reírse también. Ver a Mako reír fue bastante confuso, pero de repente dejó de reír mientras levantaba su rostro ensangrentado para mirar a León a los ojos. Y parece que todavía te enamoras de mis viejos. Gritó Mako. Se ha activado el pilar de llamas antes de que León pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando. Un círculo se iluminó a su alrededor. 10 metros de diámetro. León ni siquiera podía mover un músculo antes de que una enorme columna de llamas brotara del suelo y envolviera completamente a León en llamas brillantes y calientes. ¡Ah! El grito de León estalló desde dentro de la columna de llamas, ya que estaba claro que el fuego le estaba haciendo daño. Un par de segundos después, la duración de la habilidad había transcurrido y el fuego dejó de brotar del suelo. El círculo de 10 metros estaba completamente ennegrecido por las intensas llamas y en su centro, se podía ver a León colapsado sobre una rodilla y respirando con dificultad. Se podía ver vapor saliendo de su piel y había marcas de quemaduras menores en su cuerpo, pero no parecía hacer la misma cantidad de daño que antes. No me atraparás con el mismo movimiento 2 veces. León gritó mientras intentaba ponerse de pie sobre sus piernas una vez más. Mako estaba asombrado de que León pudiera seguir de pie después de ese movimiento. Este fue el movimiento que Mako había usado para acabar con León y en ese momento era solo un nivel 1. Con más entrenamiento, Mako pudo elevar el pilar de llamas al nivel 3. Sin embargo, León parecía tener todavía algo de lucha en él. Todavía hizo algunos daños graves y León tuvo que tardar un par de minutos en recuperarse. Mako también aprovechó esta oportunidad para recuperarse e idear una estrategia contra este León más fuerte. Ha pasado un tiempo desde que te analicé, déjame ver qué tan lejos has llegado, dijo Mako en sus pensamientos mientras activaba su habilidad más versátil e importante. Analizar. Perfil. León Xolgoth. Habilidad. Velocidad, nivel 4, endurecimiento, nivel 2, tierra, nivel 3 y salud. 99, 170 y energía. 438, 780 y fuerza. 15 y agilidad. 45 y percepción. 22 y inteligencia. 8 y mentalidad. 30 y resistencia. 18 y carisma. 5 y fortaleza. 30 y Mako se sorprendió al ver lo diferente que se veía la hoja de personaje de León en comparación con cuando lo analizó durante el torneo. Parecía que Paul le había dado todo lo que podía aprender para prepararse para la prueba de reclutamiento.
La agilidad y la fortaleza de León mejoraron enormemente en comparación con la última vez, mientras que había mejorado decentemente en percepción y fuerza. El obvio salto de León en las habilidades fue probablemente el resultado de sus nuevas habilidades. El endurecimiento le dio una mayor defensa que usó para absorber los ataques de Mako y mantener el daño recibido al mínimo. Incluso el pilar de llamas no pudo derrotarlo por completo y probablemente se debió a una habilidad relacionada con el endurecimiento que le dio resistencia elemental o específicamente al fuego. Lo que Mako no entendía era por qué León no había usado su habilidad terrestre durante esta pelea. Podría haber sido útil en muchos de sus encuentros anteriores, pero León decidió no revelar su habilidad. Cuando lo último del vapor finalmente se filtró del cuerpo de León, Mako todavía estaba tratando de idear un plan cuando, de repente, León se lanzó hacia adelante a toda velocidad con el puño extendido listo para aplastar la cara de Mako. Mako exclamó mientras estaba confundido. ¿Cómo pudo haberse recuperado tan rápido? Pensó. Sin embargo, el primero se acercó a Mako rápidamente y estaba a solo centímetros de conectarse cuando Mako desapareció justo frente a él. Maldita sea. Me engañó de nuevo. Dijo León en sus pensamientos mientras caía presa del cambio fantasma una vez más, salvando a Mako justo a tiempo. Dash ha sido activado. Mako usó su velocidad máxima para crear rápidamente cierta distancia entre él y León, pero León reaccionó rápidamente mientras usaba su habilidad de velocidad para mantenerse en el rastro de Mako. La pelea pronto comenzó, una batalla de velocidad con ambos luchadores corriendo por la cueva, mientras intercambiaban golpes a intervalos aleatorios. La batalla de velocidad de alta intensidad era el terreno de León, pero le resultaba difícil a Mako mantenerse al día. Tenía que reactivar la habilidad de carrera cada 10 segundos para competir apenas con León. Era cierto que Mako era el más fuerte en términos de fuerza bruta, pero el endurecimiento de León le dio la ventaja, ya que podía soportar el constante aluvión de puñetazos y patadas. Ambos chicos mostraron un gran nivel de habilidad mientras continúan chocando de frente usando todo lo que obtuvieron. Esto no es bueno. Estoy gastando mucha más energía que él y si esto continúa, mi mayor ventaja de reserva de energía desaparecería. Mako elaboró una estrategia mientras contrarrestaba los golpes de León. Tengo que liberarme, de alguna manera. Dijo Mako en sus pensamientos mientras se establecía en un plan. Phantom Punch ha sido activado. El brazo de Mako se desfasó un poco cuando Mako usó su primera habilidad. Sin embargo, León no cayó en la imagen residual y, en cambio, levantó su brazo izquierdo para bloquear el golpe entrante. El golpe fue bloqueado con éxito y León agarró el puño de Mako. No tan rápido. Puedo leer tus movimientos, así que no sirve de nada intentarlo. León se burló mientras sostenía el puño de Mako. Su percepción es apenas lo suficientemente alta como para ver mis movimientos fantasmales. Sin embargo, todavía funcionan a veces. Parece que si no se concentra al máximo, no puede leerlos. Mako teorizó. ¿Qué pasa? ¿Todo agotado? León se burló mientras jadeaba. La larga lucha estaba pasando factura a su cuerpo. Su resistencia estaba empezando a fallarle. Y ya. Phantom Punch ha sido activado. Phantom Punch ha sido activado. Phantom Kick ha sido activado. Mako cambió su táctica por completo cuando comenzó su asalto usando solo movimientos fantasmas uno tras otro. Todo el cuerpo de Mako comenzó a desfasarse ligeramente cuando se activaron múltiples movimientos fantasmas a la vez. León pudo mantenerse al día al principio, esquivando los ataques entrantes y contrarrestándolos de manera efectiva. Sin embargo, su precisión comenzó a disminuir rápidamente a medida que comenzó a ser golpeado cada vez más. Golpe tras patada. Pronto, León se sintió completamente abrumado por el aluvión de movimientos fantasmas de Mako. Los movimientos fantasma eran una de las habilidades menos costosas, ya que realmente no tenían un gran efecto en la reserva de energía, incluso después de un spam continuo. Tanto Mako como León estaban llegando a sus límites. León estaba comenzando a quedarse sin energía y resistencia, mientras que Mako había sufrido más golpes y estaba más herido. Después de intercambiar un último golpe, ambos chicos lanzaron otro golpe que conectó con la cara del otro simultáneamente, lanzándolos a ambos hacia atrás unos pocos pies. Está bien, eso es suficiente. Bill gritó desde lo alto de la roca. Ustedes dos ya se han agotado demasiado. A este ritmo, no se recuperará hasta la mañana. Cancela ahora y recupérate. Hubo una pequeña pausa entre los dos mientras se miraban el uno al otro, resoplando y jadeando como loco. De ninguna manera. Ambos hemos llegado tan lejos, no puedo dejar que termine así. Tenemos que decidir sobre un ganador. ¿Estás conmigo?
León gritó mientras rechazaba el consejo de Bill y luego se volvió hacia Mako para preguntarle si quería continuar o no. Tiene razón. Ha llegado tan lejos y ha trabajado muy duro para finalmente derrotarme. No puedo dejar que termine con un final insatisfactorio. Mako dijo en sus pensamientos mientras él también tomaba una decisión. No voy a retroceder ahora. Créeme, ganaré este duelo seguro. Respondió Mako. Sigue soñando. León se burló mientras adoptaba su postura anterior. Las manos de Mako estallaron en llamas mientras adoptaba su propia postura, sin embargo, era diferente de antes, ya que solo tenía una mano hacia adelante mientras que la otra estaba detrás de su espalda. Está tratando de burlarse de mí. Se lo mostraré. León pensó mientras se enojaba por la nueva postura y cargaba a toda velocidad. León se movía tan rápido que las imágenes residuales se formaban detrás de él creando una racha. Su puño comenzó a brillar de la misma manera que sus pies brillaban cuando estaba condensando su energía en él para un gran impulso. Mako permaneció en su posición mientras solo ampliaba su postura separando más sus pies. Motion Sense ha sido activado. León se acercó a Mako con super velocidad, ya que su ataque final seguramente causaría algo de daño. Agrega todos los puntos de atributo restantes a agilidad, ordenó Mako al sistema. Se han agregado 20 puntos de atributo a agilidad. La agilidad se ha elevado a 40. Espero que esto sea suficiente. Dijo Mako mientras León estaba a solo un par de pies de distancia. El tiempo se ralentizó, todos los sonidos se detuvieron. Mako podía escuchar su propia respiración, podía escuchar los latidos de su corazón, podía sentir la sangre bombeando por sus venas a altas velocidades. De repente, un puño brillante apareció frente a su visión. Se movía hacia él con gran intensidad y furia. Whoosh. El golpe de León se lanzó hacia adelante creando una fuerza tan poderosa que un chorro de viento brotó de su puño que llevó la onda expansiva hacia adelante. Sin embargo, no había señales de Mako. Mako no fue golpeado por el puñetazo ya que explotó la pared de la cueva detrás creando un cráter gigante. Varios metros de profundidad. León estaba tan confundido en cuanto a lo que había sucedido. ¿A dónde fue Mako? ¿Cómo pudo esquivar su ataque más poderoso? Aquí abajo. Gritó Mako. León miró hacia abajo y pudo ver que Mako había realizado una división casi perfecta y evitó el golpe que solo rozó su aire. Sus manos ya no estaban cubiertas de llamas. En cambio, crepitaban con relámpagos. León había sido víctima de la visión de túnel ya que apenas podía observar su entorno. Estaba tan concentrado en su ataque final que pudo notar que Mako se agachaba justo a tiempo para esquivar el ataque entrante. Ese fue un buen intento. Pero ahora, se acabó. Mako gritó mientras liberaba todos los rayos acumulados de sus manos. Lightning Strike ha sido activado. Lightning Strike ha sido activado. Serpientes amarillas de relámpagos se condensaron en el brazo de Mako mientras lo empujaba hacia adelante para ser liberado a centímetros del cuerpo de León. León había agotado todo lo que tenía en ese último movimiento y ahora ni siquiera podía procesar el hecho de que un Mako estaba a punto de hacer su movimiento. Se quedó allí con los brazos extendidos hacia afuera mientras Mako lanzaba su rayo más fuerte al estómago de León. Zing. El rayo salió de la punta de las manos de Mako con furia e instantáneamente chocó con el abdomen de León. La fuerza fue lo suficientemente fuerte como para lanzarlo un par de pies en el aire mientras el rayo recorría su cuerpo, provocando descargas en todas sus articulaciones. Sus nervios estaban en llamas por haber sido estimulado por todas partes y León podía sentir dolor en todo el cuerpo a la vez. El ataque no duró mucho y León aterrizó a un par de pies de distancia de Mako, jadeando por aire. El vapor una vez más se elevó de su cuerpo cuando el rayo también pudo evaporar el agua que estaba en su piel. Después de dar el golpe final, Mako también se desplomó en el suelo y estuvo a punto de quedar inconsciente por el agotamiento. Sus ojos se cerraron lentamente y su visión se oscureció lentamente, mientras sus oídos continuaban zumbando mientras los sonidos de notificación se repetían en su cabeza. Ding. Ding. En el cuartel general, todos los altos funcionarios estaban en silencio mientras observaban cuidadosamente la pelea caótica en vivo. La habitación se quedó en silencio mientras veían a Mako esquivar el ataque final de León y luego dar su propio golpe final. Tan pronto como las imágenes terminaron con los dos niños colapsando en el suelo y Bill corriendo hacia ellos para asegurarse de que estaban bien, toda la habitación resonó con sonidos de aplausos cuando todos los oficiales se levantaron de sus sillas y aplaudieron la brillante pelea que pudieron observar. Todos quedaron realmente impresionados por las capacidades y habilidades que mostraron durante la pelea.
El comandante principal ordenó que se agregaran puntos adicionales a las cuentas de León y Mako, que fueron bastante agradables. Mako y León no lo sabían, pero ambos chicos no habían estado haciendo mucho en la isla desde que llegaron, ya que ambos tenían un objetivo diferente en mente que tenía prioridad sobre cualquier otra cosa. Esto los llevó a estar bastante atrás en el marcador, ya que ninguno de los dos había hecho mucho para ganar puntos. Esta bonificación les permitió volver al juego, ya que ahora estaban en una posición decente en el marcador. Después de la pequeña sesión de aplausos, los altos funcionarios tomaron sus asientos una vez más y volvieron al trabajo, ya que aún tenían que monitorear todo lo que estaba sucediendo en la isla. Señor, creo que tenemos un problema. Un hombre que vestía el mismo uniforme que el brigadier Jones pero con menos medallas se acercó al comandante principal a toda prisa. ¿Qué pasa, sargento?, preguntó el comandante. El sargento sacó un enorme trozo de papel que parecía un mapa. Comenzó a señalar un par de cosas diferentes y a hacer referencias cruzadas con un diario que también había traído. La cueva donde pelearon los dos niños no está realmente cerrada como hubieran pensado. De hecho, hay un callejón sin salida, pero eso es solo una pared delgada que separa esa pequeña cueva de una cueva gigante. Explicó el sargento. La cueva gigante es el lugar donde los Terra Beetles habían hecho su caldo de cultivo y son naturalmente fuertes con toda la descendencia, siendo de alto nivel y su rey podría ser aún más fuerte. Durante la batalla de los cadetes, lanzaron poderosos movimientos que sacudieron la cueva violentamente un par de veces e incluso crearon cráteres en las paredes. Agregó el sargento. Si las bestias fueron alertadas por todo ese ruido y caos, estoy seguro de que comenzarán a moverse hacia la ubicación de los cadetes. Dado su número y la condición de los cadetes, no creo que puedan luchar contra una amenaza tan grande. El sargento terminó de explicar su preocupación al comandante principal. El comandante tenía una expresión pensativa en su rostro mientras estaba profundamente pensativo, pensando en cuál sería el movimiento correcto. Después de unos minutos de pensar, el comandante principal tomó su decisión. No podemos interferir con lo que esté sucediendo en la isla. Esas son las reglas de esta prueba y no podemos cambiarlas incluso si hay un cadete prometedor involucrado. Dígales a los oficiales de patrulla que monitoreen cuidadosamente el área y estén listos para intervenir en cualquier momento para extraerlos si las cosas salen mal. El comandante principal anunció su decisión. Todos los demás oficiales asintieron con la cabeza de acuerdo con la decisión del comandante principal y rápidamente volvieron a observar los sectores a los que estaban asignados. De vuelta en la cueva. El día pasó en un instante y los roles se habían invertido, ya que esta vez era Bill quien estaba cuidando a los dos niños heridos. Como se habían quedado sin píldoras curativas de alto nivel, solo tenían que conformarse con las de menor calidad, lo que significaba que su tiempo de recuperación era más largo. Bill había pasado el día recogiendo comida y agua y regresó a la cueva al atardecer. Mako le había contado todo lo que había sucedido después de que fue envenenado e incluyó todas las cosas que había encontrado en las cajas de botín. Fue bastante fácil volver a instalar la trampa láser y eso alivió un poco el estrés de Bill, ya que podía estar tranquilo sabiendo que sus amigos estaban a salvo. Incluso después de regresar de reunir suministros, Mako y León aún no se habían despertado, pero sus cuerpos se veían mucho mejor ya que las píldoras curativas aún habían hecho su trabajo. Era solo cuestión de tiempo hasta que volvieran en sí y Bill decidió que sería mejor comenzar a trabajar para preparar la comida porque estaba seguro de que tendrían hambre después de despertarse. Bill no tenía la habilidad de disparar, así que tuvo que encender el fuego a la antigua usanza y fue un poco más difícil de lo que parecía. Solo estaba agradecido de que Mako se hubiera tomado el tiempo de enseñarle todo esto antes de la prueba para que no dependiera de él. Sin embargo, cocinar el pescado no era uno de los puntos fuertes de Bill, ya que había quemado el primer lote de pescado que había puesto en el fuego para asarlo. Una gran cantidad de humo negro comenzó a salir del pescado quemado y lo hizo toser mucho. Le preocupaba que el humo hiciera que Mako y León se ahogaran, por lo que rápidamente usó su habilidad de viento para dirigir todo el humo fuera de la cueva. Mirando el pescado quemado, Bill estaba bastante avergonzado ya que no podía creer lo difícil que era cocinar algo bien y se sentía mal por devorar todas las comidas cocinadas de Mako sin siquiera dar las gracias considerando todo el arduo trabajo que se necesitaba para preparar esas comidas. Los peces quemados todavía desprendían mal olor, por lo que Bill decidió sacarlos de la cueva. Caminó hacia la entrada de la cueva y usando su habilidad de la tierra hizo un pequeño agujero en el suelo para arrojar todos los peces quemados.
Cubrió el agujero con tierra para que el olor del pescado ya no saliera, lo que sería peligroso considerando que había bestias en la isla que se alimentaban de carne. Las bestias errantes podrían sentirse atraídas por el olor del pescado quemado, lo que puede llevarlas a encontrar la entrada de la cueva. Tan pronto como Bill terminó de deshacerse adecuadamente de todos los peces, volvió a entrar en la cueva, pero solo había dado un par de pasos antes de que toda la cueva comenzara a temblar violentamente. Bill se apresuró a entrar para asegurarse de que sus amigos estuvieran a salvo y, efectivamente, todavía estaban tirados en el suelo inconscientes. ¿Qué está pasando?, dijo Bill mientras toda la cueva continuaba temblando. Pensando que podría ser un terremoto o algo así, Bill rápidamente hizo una barrera de tierra alrededor de su pequeña área que cubría tanto a Mako como a León junto con todas sus cosas. También formó un techo fuerte y duradero en la parte superior de la barrera para protegerlos en caso de que la cueva terminara colapsando. También entró en la barrera y la cerró por completo. Continuó usando la habilidad de su tierra para reforzar las paredes y el techo para asegurarse de que la cueva derrumbada no pudiera romper la barrera y aplastarlos. El sudor rodó por la cara de Bill mientras continuaba usando su habilidad al límite, pero de repente, la cueva dejó de temblar. El suelo debajo de él se había estabilizado y no venían más sonidos del exterior. Uf. Bill dejó escapar un suspiro de alivio cuando finalmente pudo relajarse. Todavía no podía entender por qué la cueva comenzó a temblar repentinamente, pero estaba seguro de que los temblores probablemente fueron causados por un pequeño terremoto y que tuvo suerte de que la cueva no se derrumbara. Pensando que era seguro, Bill abrió un espacio en la pared para salir y crear un camino para que entrara el aire porque cuando formó la habitación, estaba sellada, lo que significaba que podrían durar allí por mucho tiempo debido al aire limitado en el interior. Salió de su barrera para evaluar el daño a la cueva, pero lo que presenció frente a él fue algo que nunca podría haber imaginado. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis videos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta la próxima, gente exitosa.